Hola, ¿qué tal están? Espero que les guste, no olvides suscribirte y recuerda darnos like. Empezamos. Cuentos por Charles Perrault. La Cenicienta. Había una vez un gentilhombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía 2 hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par, lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Junto con realizarse la boda, la madrastra dio libre curso a su mal carácter, no pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían aparecer todavía más odiables a sus hijas. La obligó a las más viles tareas de la casa, ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de las señoritas sus hijas, dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera payasa, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parquet, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían mirarse de cuerpo entero. La pobre muchacha aguantaba todo con paciencia, y no se atrevía a quejarse ante su padre, de miedo que le reprendiera, pues su mujer lo dominaba por completo. Cuando terminaba sus quehaceres, se instalaba en el rincón de la chimenea, sentándose sobre las cenizas, lo que le había merecido el apodo de culo cenizón. La menor, que no era tan mala como la mayor, la llamaba Cenicienta. Sin embargo, Cenicienta, con sus míseras ropas, no dejaba de ser 100 veces más hermosa que sus hermanas, que andaban tan ricamente vestidas. Sucedió que el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas. Nuestras 2 señoritas también fueron invitadas, pues tenían mucho nombre en la comarca. Helas aquí muy satisfechas y preocupadas de elegir los trajes y peinados que mejor les sentaran. Nuevo trabajo para Cenicienta, pues era ella quien planchaba la ropa de sus hermanas y plisaba los adornos de sus vestidos. No se hablaba más que de la forma en que irían trajeadas. Yo, dijo la mayor, me pondré mi vestido de terciopelo rojo y mis adornos de Inglaterra. Yo, dijo la menor, iré con mi falda sencilla, pero en cambio, me pondré mi abrigo con flores de oro y mi prendedor de brillantes, que no pasarán desapercibidos. Manos expertas se encargaron de armar los peinados de 2 pisos y se compraron lunares postizos. Llamaron a Cenicienta para pedirle su opinión, pues tenía buen gusto. Cenicienta las aconsejó lo mejor posible, y se ofreció incluso para arreglarles el peinado, lo que aceptaron. Mientras las peinaba, ellas le decían: Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? Ay, señoritas, os estáis burlando, eso no es cosa para mí. Tienes razón, se reirían bastante si vieran a un culo cenizón entrar al baile. Otra que Cenicienta las habría arreglado mal los cabellos, pero ella era buena y las peinó con toda perfección. Tan contentas estaban que pasaron cerca de 2 días sin comer. Más de 12 cordones rompieron a fuerza de apretarlos para que el talle se les viera más fino, y se lo pasaban delante del espejo. Finalmente, llegó el día feliz, partieron y Cenicienta las siguió con los ojos, y cuando las perdió de vista se puso a llorar. Su madrina, que la vio anegada en lágrimas, le preguntó qué le pasaba. Me gustaría. Lloraba tanto que no pudo terminar. Su madrina, que era un hada, le dijo: ¿Te gustaría ir al baile, no es cierto? Ay, sí, dijo Cenicienta suspirando. Bueno, te portarás bien, dijo su madrina, yo te haré ir. La llevó a su cuarto y le dijo: Ve al jardín y tráeme un zapallo. Cenicienta fue en el acto a coger el mejor que encontró y lo llevó a su madrina, sin poder adivinar cómo este zapallo podría hacerla ir al baile. Su madrina lo vació y, dejándole solamente la cáscara, lo tocó con su varita mágica e instantáneamente el zapallo se convirtió en un bello carruaje todo dorado. Enseguida miró dentro de la ratonera, donde encontró 6 ratas vivas. Le dijo a Cenicienta que levantara un poco la puerta de la trampa, y a cada rata que salía le daba un golpe con la varita, y la rata quedaba automáticamente transformada en un brioso caballo, lo que hizo un tiro de 6 caballos de un hermoso color gris ratón. Como no encontraba con qué hacer un cochero. Voy a ver, dijo Cenicienta, si hay algún ratón en la trampa, para hacer un cochero. Tienes razón, dijo su madrina, anda a ver. Cenicienta le llevó la trampa, donde había 3 ratones gordos. El hada eligió uno por su imponente barba, y habiéndolo tocado quedó convertido en un cochero gordo con un precioso bigote. Enseguida, ella le dijo: Baja al jardín, encontrarás 6 lagartos detrás de la regadera, tráemelos. Tan pronto los trajo,
la madrina los trocó en 6 lacayos que se subieron enseguida a la parte posterior del carruaje, con sus trajes galoneados, sujetándose a él como si en su vida hubieran hecho otra cosa. El hada dijo entonces a Cenicienta: «Bueno, aquí tienes para ir al baile, no estás bien aperada». «Es cierto, pero, ¿podré ir así, con estos vestidos tan feos?». Su madrina no hizo más que tocarla con su varita, y al momento sus ropas se cambiaron en magníficos vestidos de paño de oro y plata, todos recamados con pedrerías. Luego le dio un par de zapatillas de cristal, las más preciosas del mundo. Una vez ataviada de este modo, Cenicienta subió al carruaje, pero su madrina le recomendó sobre todo que regresara antes de la medianoche, advirtiéndole que si se quedaba en el baile un minuto más, su carroza volvería a convertirse en zapallo, sus caballos en ratas, sus lacayos en lagartos, y que sus viejos vestidos recuperarían su forma primitiva. Ella prometió a su madrina que saldría del baile antes de la medianoche. Partió, loca de felicidad. El hijo del rey, a quien le avisaron que acababa de llegar una gran princesa que nadie conocía, corrió a recibirla, le dio la mano al bajar del carruaje y la llevó al salón donde estaban los comensales. Entonces se hizo un gran silencio, el baile cesó y los violines dejaron de tocar, tan absortos estaban todos contemplando la gran belleza de esta desconocida. Solo se oía un confuso rumor. «¡Ah, qué hermosa es!». El mismo rey, siendo viejo, no dejaba de mirarla y de decir por lo bajo a la reina que desde hacía mucho tiempo no veía una persona tan bella y graciosa. Todas las damas observaban con atención su peinado y sus vestidos, para tener al día siguiente otros semejantes, siempre que existieran telas igualmente bellas y manos tan diestras para confeccionarlos. El hijo del rey la colocó en el sitio de honor y enseguida la condujo al salón para bailar con ella. Bailó con tanta gracia que fue un motivo más de admiración. Trajeron exquisitos manjares que el príncipe no probó, ocupado como estaba en observarla. Ella fue a sentarse al lado de sus hermanas y les hizo 1000 atenciones, compartió con ellas los limones y naranjas que el príncipe le había obsequiado, lo que la sorprendió mucho, pues no la conocían. Charlando así estaban, cuando Cenicienta oyó dar las 11:75, hizo al momento una gran reverenda a los asistentes y se fue a toda prisa. Apenas hubo llegado, fue a buscar a su madrina y después de darle las gracias, le dijo que desearía mucho ir al baile al día siguiente porque el príncipe se lo había pedido. Cuando le estaba contando a su madrina todo lo que había sucedido en el baile, las 2 hermanas golpearon a su puerta. Cenicienta fue a abrir. «¿Cómo habéis tardado en volver?», les dijo bostezando, frotándose los ojos y estirándose como si acabara de despertar. Sin embargo no había tenido ganas de dormir desde que se separaron. «Si hubieras ido al baile», le dijo una de las hermanas, «no te habrías aburrido. Asistió la más bella princesa, la más bella que jamás se ha visto, nos hizo 1000 atenciones, nos dio naranjas y limones». Cenicienta estaba radiante de alegría. Les preguntó el nombre de esta princesa, pero contestaron que nadie la conocía, que el hijo del rey no se conformaba y que daría todo en el mundo por saber quién era. Cenicienta sonrió y les dijo: «Era entonces muy hermosa. Dios mío, felices vosotras, no podría verla yo. Ay, señorita Jabot, prestadme el vestido amarillo que usáis todos los días». «Verdaderamente», dijo la señorita Jabot, «no faltaba más. Prestarle mi vestido a tan feo culo cenizón tendría que estar loca». Cenicienta esperaba esta negativa, y se alegró, pues se habría sentido bastante confundida si su hermana hubiese querido prestarle el vestido. Al día siguiente, las 2 hermanas fueron al baile, y Cenicienta también, pero aún más ricamente ataviada que la primera vez. El hijo del rey estuvo constantemente a su lado y diciéndole cosas agradables. Nada aburrida estaba la joven damisela y olvidó la recomendación de su madrina, de modo que oyó tocar la primera campanada de medianoche cuando creía que no eran ni las 11. Se levantó y salió corriendo, ligera como una gacela. El príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla. Ella había dejado caer una de sus zapatillas de cristal que el príncipe recogió con todo cuidado. Cenicienta llegó a casa sofocada, sin carroza, sin lacayos, con sus viejos vestidos, pues no le había quedado de toda su magnificencia sino una de sus zapatillas, igual a la que se le había caído. Preguntaron a los porteros del palacio si habían visto salir a una princesa. Dijeron que no habían visto salir a nadie, salvo una muchacha muy mal vestida que tenía más aspecto de aldeana que de señorita. Cuando sus 2 hermanas regresaron del baile,
Cenicienta les preguntó si esta vez también se habían divertido y si había ido la hermosa dama. Dijeron que sí, pero que había salido escapada al dar las 12, y tan rápidamente que había dejado caer una de sus zapatillas de cristal, la más bonita del mundo, que el hijo del rey la había recogido dedicándose a contemplarla durante todo el resto del baile, y que sin duda estaba muy enamorado de la bella personita dueña de la zapatilla. Y era verdad, pues a los pocos días el hijo del rey hizo proclamar al son de trompetas que se casaría con la persona cuyo pie se ajustara a la zapatilla. Empezaron probándola a las princesas, enseguida a las duquesas, y a toda la corte, pero inútilmente. La llevaron donde las dos hermanas, las que hicieron todo lo posible para que su pie cupiera en la zapatilla, pero no pudieron. Cenicienta, que las estaba mirando, y que reconoció su zapatilla, dijo riendo: «Puedo probar si a mí me calza». Sus hermanas se pusieron a reír y a burlarse de ella. El gentilhombre que probaba la zapatilla, habiendo mirado atentamente a Cenicienta y encontrándola muy linda, dijo que era lo justo, y que él tenía orden de probarla a todas las jóvenes. Hizo sentarse a Cenicienta y acercando la zapatilla a su piececito, vio que encajaba sin esfuerzo y que era hecha a su medida. Grande fue el asombro de las dos hermanas, pero más grande aún cuando Cenicienta sacó de su bolsillo la otra zapatilla y se la puso. En esto llegó la madrina que, habiendo tocado con su varita los vestidos de Cenicienta, los volvió más deslumbrantes aún que los anteriores. Entonces las dos hermanas la reconocieron como la persona que habían visto en el baile. Se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que le habían infligido. Cenicienta las hizo levantarse y les dijo, abrazándolas, que las perdonaba de todo corazón y les rogó que siempre la quisieran. Fue conducida ante el joven príncipe, vestida como estaba. Él la encontró más bella que nunca, y pocos días después se casaron. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, hizo llevar a sus hermanas a morar en el palacio y las casó enseguida con dos grandes señores de la corte. Moraleja: en la mujer rico tesoro es la belleza, el placer de admirarla no se acaba jamás, pero la bondad, la gentileza la superan y valen mucho más. Es lo que a Cenicienta el hada concedió a través de enseñanzas y lecciones, tanto que al final a ser reina llegó, según dice este cuento con sus moralizaciones: bellas, ya lo sabéis, más que andar bien peinadas os vale, en el afán de ganar corazones, que como virtudes os concedan las hadas bondad y gentileza, los más preciados dones. Otra moraleja: sin duda es de gran conveniencia nacer con mucha inteligencia, coraje, alcurnia, buen sentido y otros talentos parecidos, que el cielo da con indulgencia, pero con ellos nada ha de sacar en su avance por las rutas del destino quien, para hacerlos destacar, no tenga una madrina o un padrino. Caperucita Roja. Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: «Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma, llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», le dijo el lobo. «Oh, sí», dijo Caperucita Roja, «más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo». «Pues bien», dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla, yo iré por este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero». El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela. Golpea, toc, toc. «¿Quién es?». «Es su nieta, Caperucita Roja», dijo el lobo, disfrazando la voz, «le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: «Tira la aldaba y el cerrojo caerá». El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén,
pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien, un rato después, llegó a golpear la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó. Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz. Tira la aldaba y el cerrojo caerá. Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada. Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo. Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? Es para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué piernas tan grandes tiene? Es para correr mejor, hija mía. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tiene? Es para oír mejor, hija mía. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tiene? Es para ver mejor, hija mía. Abuela, ¿qué dientes tan grandes tiene? Para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza. Ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña, los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura. Que en secreto, pacientes, con dulzura van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas, mas, bien sabemos que los talameros entre todos los lobos hay, son los más fieros. La bella durmiente del bosque. Había una vez un rey y una reina que estaban tan afligidos por no tener hijos, tan afligidos que no hay palabras para expresarlo. Fueron a todas las aguas termales del mundo, votos, peregrinaciones, pequeñas devociones, todo se ensayó sin resultado. Al fin, sin embargo, la reina quedó encinta y dio a luz una hija. Se hizo un hermoso bautizo, fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron encontrarse en la región, eran 7, para que cada una de ellas, al concederle un don, como era la costumbre de las hadas en aquel tiempo, colmara a la princesa de todas las perfecciones imaginables. Después de las ceremonias del bautizo, todos los invitados volvieron al palacio del rey, donde había un gran festín para las hadas. Delante de cada una de ellas habían colocado un magnífico juego de cubiertos en un estuche de oro macizo, donde había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino, adornado con diamantes y rubíes. Cuando cada cual se estaba sentando a la mesa, vieron entrar a una hada muy vieja que no había sido invitada porque hacía más de 50 años que no salía de una torre y la creían muerta o hechizada. El rey le hizo poner un cubierto, pero no había forma de darle un estuche de oro macizo como a las otras, pues solo se habían mandado a hacer 7, para las 7 hadas. La vieja creyó que la despreciaban y murmuró entre dientes algunas amenazas. Una de las hadas jóvenes que se hallaba cerca la escuchó y pensando que pudiera hacerle algún don enojoso a la princesita, fue, apenas se levantaron de la mesa, a esconderse tras la cortina, a fin de hablar la última y poder así reparar en lo posible el mal que la vieja hubiese hecho. Entretanto, las hadas comenzaron a conceder sus dones a la princesita. La primera le otorgó el don de ser la persona más bella del mundo, la siguiente el de tener el alma de un ángel, la tercera el de poseer una gracia admirable en todo lo que hiciera, la cuarta el de bailar a las 1000 maravillas, la quinta el de cantar como un ruiseñor, y la sexta el de tocar toda clase de instrumentos musicales a la perfección. Llegado el turno de la vieja hada, ésta dijo, meneando la cabeza, más por despecho que por vejez, que la princesa se pincharía la mano con un huso, lo que le causaría la muerte. Este don terrible hizo temblar a todos los asistentes y no hubo nadie que no llorara. En ese momento, el hada joven salió de su escondite y en voz alta pronunció estas palabras. Tranquilizaos, rey y reina, vuestra hija no morirá, es verdad que no tengo poder suficiente para deshacer por completo lo que mi antecesora ha hecho. La princesa se clavará la mano con un huso, pero en vez de morir, solo caerá en un sueño profundo que durará 100 años, al cabo de los cuales el hijo de un rey llegará a despertarla.
Para tratar de evitar la desgracia anunciada por la anciana, el rey hizo publicar de inmediato un edicto, mediante el cual bajo pena de muerte, prohibía a toda persona hilar con uso y conservar usos en casa. Pasaron 15 o 16 años. Un día en que el rey y la reina habían ido a una de sus mansiones de recreo, sucedió que la joven princesa, correteando por el castillo, subiendo de cuarto en cuarto, llegó a lo alto de un torreón, a una pequeña buhardilla donde una anciana estaba sola hilando su copo. Esta buena mujer no había oído hablar de las prohibiciones del rey para hilar en uso. «¿Qué hacéis aquí, buena mujer?», dijo la princesa. «Estoy hilando, mi bella niña», le respondió la anciana, que no la conocía. «Ah, qué lindo es», replicó la princesa, «¿cómo lo hacéis? Dadme, a ver si yo también puedo». No hizo más que coger el uso, y siendo muy viva y un poco atolondrada, aparte de que la decisión de las hadas así lo habían dispuesto, cuando se clavó la mano con él y cayó desmayada. La buena anciana, muy confundida, clama socorro. Llegan de todos lados, echan agua al rostro de la princesa, la desabrochan, le golpean las manos, le frotan las sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada la reanima. Entonces el rey, que acababa de regresar al palacio y había subido al sentir el alboroto, se acordó de la predicción de las hadas, y pensando que esto tenía que suceder ya que ellas lo habían dicho, hizo poner a la princesa en el aposento más hermoso del palacio, sobre una cama bordada en oro y plata. Se veía tan bella que parecía un ángel, pues el desmayo no le había quitado sus vivos colores, sus mejillas eran encarnadas y sus labios como el coral, solo tenía los ojos cerrados, pero se la oía respirar suavemente, lo que demostraba que no estaba muerta. El rey ordenó que la dejaran dormir en reposo, hasta que llegase su hora de despertar. El hada buena que le había salvado la vida, al hacer que durmiera 100 años, se hallaba en el reino de Matakin, a 12.000 leguas de allí, cuando ocurrió el accidente de la princesa, pero en un instante recibió la noticia traída por un enanito que tenía botas de 7 leguas, eran unas botas que recorrían 7 leguas en cada paso. El hada partió de inmediato, y al cabo de una hora la vieron llegar en un carro de fuego tirado por dragones. El rey la fue a recibir dándole la mano a la bajada del carro. Ella aprobó todo lo que él había hecho, pero como era muy previsora, pensó que cuando la princesa llegara a despertar, se sentiría muy confundida al verse sola en este viejo palacio. Hizo lo siguiente, tocó con su varita todo lo que había en el castillo, salvo al rey y a la reina, ayas, damas de honor, mucamas, gentilhombres, oficiales, mayordomos, cocineros, tocó también todos los caballos que estaban en las caballerizas, con los palafreneros, los grandes perros de gallinero, y la pequeña Puff, la perrita de la princesa que estaba junto a ella sobre el lecho. Junto con tocarlos, se durmieron todos, para que despertaran al mismo tiempo que su ama, a fin de que estuviesen todos listos para atenderla llegado el momento, hasta los asadores, que estaban al fuego con perdices y faisanes, se durmieron, y también el fuego. Todo esto se hizo en un instante, las hadas no tardaban en realizar su tarea. Entonces el rey y la reina, luego de besar a su querida hija, sin que ella despertara, salieron del castillo e hicieron publicar prohibiciones de acercarse a él a quien quiera que fuese en todo el mundo. Estas prohibiciones no eran necesarias, pues en un cuarto de hora creció alrededor del parque tal cantidad de árboles grandes y pequeños, de zarzas y espinas entrelazadas unas con otras, que ni hombre ni bestia habría podido pasar, de modo que ya no se divisaba, sino lo alto de las torres del castillo y esto solo de muy lejos. Nadie dudó de que esto fuese también obra del hada para que la princesa, mientras durmiera, no tuviera nada que temer de los curiosos. Al cabo de 100 años, el hijo de un rey que gobernaba en ese momento y que no era de la familia de la princesa dormida, andando de caza por esos lados, preguntó qué eran esas torres que divisaba por encima de un gran bosque muy espeso, cada cual le respondió según lo que había oído hablar. Unos decían que era un viejo castillo poblado de fantasmas, otros, que todos los brujos de la región celebraban allí sus reuniones. La opinión más corriente era que en ese lugar vivía un ogro y llevaba allí a cuanto niño podía atrapar, para comérselo a gusto y sin que pudieran seguirlo, teniendo él solamente el poder para hacerse un camino a través del bosque. El príncipe no sabía qué creer, hasta que un viejo campesino tomó la palabra y le dijo: «Príncipe, hace más de 50 años le oí decir a mi padre que había en ese castillo una princesa, la más bella del mundo, que dormiría durante 100 años y sería despertada por el hijo de un rey a quien ella estaba destinada». Al escuchar este discurso,
el joven príncipe se sintió enardecido, creyó sin vacilar que él pondría fin a tan hermosa aventura, e impulsado por el amor y la gloria, resolvió investigar al instante de qué se trataba. Apenas avanzó hacia el bosque, esos enormes árboles, aquellas zarzas y espinas se apartaron solos para dejarlo pasar, caminó hacia el castillo que veía al final de una gran avenida a donde penetró, pero, ante su extrañeza, vio que ninguna de esas gentes había podido seguirlo porque los árboles se habían cerrado tras él. Continuó sin embargo su camino, un príncipe joven y enamorado es siempre valiente. Llegó a un gran patio de entrada donde todo lo que apareció ante su vista era para helarlo de temor. Reinaba un silencio espantoso, por todas partes se presentaba la imagen de la muerte, era una de cuerpos tendidos de hombres y animales, que parecían muertos. Pero se dio cuenta, por la nariz granujienta y la cara rubicunda de los guardias, que solo estaban dormidos, y sus jarras, donde aún quedaban unas gotas de vino, mostraban a las claras que se habían dormido bebiendo. Atraviesa un gran patio pavimentado de mármol, sube por la escalera, llega a la sala de los guardias que estaban formados en hilera, la carabina al hombro, roncando a más y mejor. Atraviesa varias cámaras llenas de caballeros y damas, todos durmiendo, unos de pie, otros sentados, entra en un cuarto todo dorado, donde ve sobre una cama cuyas cortinas estaban abiertas, el más bello espectáculo que jamás imaginara, una princesa que parecía tener 15 o 16 años cuyo brillo resplandeciente tenía algo luminoso y divino. Se acercó temblando y en actitud de admiración se arrodilló junto a ella. Entonces, como había llegado el término del hechizo, la princesa despertó, y mirándolo con ojos más tiernos de lo que una primera vista parecía permitir. «¿Sois vos, príncipe mío?», le dijo ella, «bastante os habéis hecho esperar». El príncipe, atraído por estas palabras y más aún por la forma en que habían sido dichas, no sabía cómo demostrarle su alegría y gratitud, le aseguró que la amaba más que a sí mismo. Sus discursos fueron inhábiles, por ello gustaron más, poca elocuencia, mucho amor, con eso se llega lejos. Estaba más confundido que ella, y no era para menos, la princesa había tenido tiempo de soñar con lo que le diría, pues parece, aunque la historia no lo dice, que el hada buena, durante tan prolongado letargo, le había procurado el placer de tener sueños agradables. En fin, hacía 4 horas que hablaban y no habían conversado ni de la mitad de las cosas que tenían que decirse. Entretanto, el palacio entero se había despertado junto con la princesa, todos se disponían a cumplir con su tarea, y como no todos estaban enamorados, ya se morían de hambre, la dama de honor, apremiada como los demás, le anunció a la princesa que la cena estaba servida. El príncipe ayudó a la princesa a levantarse y vio que estaba toda vestida, y con gran magnificencia, pero se abstuvo de decirle que sus ropas eran de otra época y que todavía usaba gorguera, no por eso se veía menos hermosa. Pasaron a un salón de espejos y allí cenaron, atendido por los servidores de la princesa, violines y oboes interpretaron piezas antiguas pero excelentes, que ya no se tocaban desde hacía casi 100 años, y después de la cena, sin pérdida de tiempo, el capellán los casó en la capilla del castillo, y la dama de honor les cerró las cortinas, durmieron poco, la princesa no lo necesitaba mucho, y el príncipe la dejó por la mañana temprano para regresar a la ciudad, donde su padre debía estar. Preocupado por él, el príncipe le dijo que estando de caza se había perdido en el bosque y que había pasado la noche en la choza de un carbonero quien le había dado de comer queso y pan negro. El rey, su padre, que era un buen hombre, le creyó pero su madre no quedó muy convencida, y al ver que iba casi todos los días a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba 2 o 3 noches afuera, ya no dudó que se trataba de algún amorío, pues vivió más de 2 años enteros con la princesa y tuvieron 2 hijos siendo la mayor una niña cuyo nombre era Aurora, y el segundo un varón a quien llamaron el Día porque parecía aún más bello que su hermana. La reina le dijo una y otra vez a su hijo para hacerlo confesar, que había que darse gusto en la vida, pero él no se atrevió nunca a confiarle su secreto, aunque la quería, le temía, pues era de la raza de los ogros, y el rey se había casado con ella por sus riquezas, en la corte se rumoreaba incluso que tenía inclinaciones de ogro, y que al ver pasar niños, le costaba un mundo dominarse para no abalanzarse sobre ellos, de modo que el príncipe nunca quiso decirle nada. Mas, cuando murió el rey, al cabo de 2 años, y él se sintió el amo, declaró públicamente su matrimonio y con gran ceremonia fue a buscar a su mujer al castillo. Se le hizo un recibimiento magnífico en la capital a donde ella entró acompañada de sus 2 hijos. Algún tiempo después,
el rey fue a hacer la guerra contra el emperador Cantalabutte, su vecino. Encargó la regencia del reino a su madre, recomendándole mucho que cuidara a su mujer y a sus hijos. Debía estar en la guerra durante todo el verano, y apenas partió, la reina madre envió a su nuera y sus hijos a una casa de campo en el bosque para poder satisfacer más fácilmente sus horribles deseos. Fue allí algunos días más tarde y le dijo una noche a su mayordomo: «Mañana para la cena quiero comerme a la pequeña Aurora». «Ay, señora», dijo el mayordomo. «Lo quiero», dijo la reina, y lo dijo en un tono de ogresa que desea comer carne fresca, «y deseo comérmela con salsa, Robert». El pobre hombre, sabiendo que no podía burlarse de una ogresa, tomó su enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Ella tenía entonces 4 años y saltando y corriendo se echó a su cuello pidiéndole caramelos. Él se puso a llorar, el cuchillo se le cayó de las manos, y se fue al corral a degollar un corderito, cocinándolo con una salsa tan buena que su ama le aseguró que nunca había comido algo tan sabroso. Al mismo tiempo llevó a la pequeña Aurora donde su mujer para que la escondiera en una pieza que ella tenía al fondo del corral. 8 días después, la malvada reina le dijo a su mayordomo: «Para cenar quiero al pequeño Día». Él no contestó, habiendo resuelto engañarla como la primera vez. Fue a buscar al niño y lo encontró, florete en la mano, practicando esgrima con un mono muy grande, aunque solo tenía 3 años. Lo llevó donde su mujer, quien lo escondió junto con Aurora, y en vez del pequeño Día, sirvió un cabrito muy tierno que la ogresa encontró delicioso. Hasta aquí la cosa había marchado bien, pero una tarde, esta reina perversa le dijo al mayordomo: «Quiero comerme a la reina con la misma salsa que sus hijos». Esta vez el pobre mayordomo perdió la esperanza de poder engañarla nuevamente. La joven reina tenía más de 20 años, sin contar los 100 que había dormido, aunque hermosa y blanca su piel era algo dura, y cómo encontrar en el corral un animal tan duro. Decidió entonces, para salvar su vida, degollar a la reina, y subió a sus aposentos con la intención de terminar de una vez. Tratando de sentir furor y con el puñal en la mano, entró a la habitación de la reina. Sin embargo no quiso sorprendería y en forma respetuosa le comunicó la orden que había recibido de la reina madre. «Cumplid con vuestro deber», le dijo ella, tendiendo su cuello, «ejecutad la orden que os han dado, iré a reunirme con mis hijos, mis pobres hijos tan queridos», pues ella los creía muertos desde que los había sacado de su lado sin decirle nada. «No, no, señora», le respondió el pobre mayordomo, enternecido, «no moriréis, y tampoco dejaréis de reuniros con vuestros queridos hijos, pero será en mi casa donde los tengo escondidos, y otra vez engañaré a la reina, haciéndole comer una cierva en lugar vuestro». La llevó enseguida al cuarto de su mujer y dejando que la reina abrazara a sus hijos y llorara con ellos, fue a preparar una cierva que la reina comió para la cena, con el mismo apetito que si hubiera sido la joven reina. Se sentía muy satisfecha con su crueldad, preparándose para contarle al rey, a su regreso, que los lobos rabiosos se habían comido a la reina su mujer y a sus 2 hijos. Una noche en que como de costumbre rondaba por los patios y corrales del castillo para olfatear alguna carne fresca, oyó en una sala de la planta baja al pequeño Día que lloraba porque su madre quería pegarle por portarse mal, y escuchó también a la pequeña Aurora que pedía perdón por su hermano. La ogresa reconoció la voz de la reina y de sus hijos, y furiosa por haber sido engañada, a primera hora de la mañana siguiente, ordenó con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo, que pusieran al medio del patio una gran cuba haciéndola llenar con sapos, víboras, culebras y serpientes, para echar en ella a la reina y sus niños. Al mayordomo, su mujer y su criado, había dado la orden de traerlos con las manos atadas a la espalda. Ahí estaban, y los verdugos se preparaban para echarlos a la cuba, cuando el rey, a quien no esperaban tan pronto, entró a caballo en el patio, había viajado por la posta, y preguntó atónito qué significaba ese horrible espectáculo. Nadie se atrevía a decírselo, cuando de pronto la ogresa, enfurecida al mirar lo que veía, se tiró de cabeza dentro de la cuba y en un instante fue devorada por las viles bestias que ella había mandado poner. El rey no dejó de afligirse, era su madre, pero se consoló muy pronto con su bella esposa y sus queridos hijos. Moraleja. Esperar algún tiempo para hallar un esposo rico, galante, apuesto y cariñoso parece una cosa natural, pero aguardarlo 100 años en calidad de durmiente ya no hay doncella tal que duerma tan apaciblemente.
La fábula además parece querer enseñar que a menudo del vínculo el atrayente lazo no será menos dichoso por haberle dado un plazo y que nada se pierde con esperar, pero la mujer con tal ardor aspira a la fe conyugal que no tengo la fuerza ni el valor de predicarle esta moral. Pulgarcito. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos ellos varones. El mayor tenía 10 años y el menor, solo 7. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que a su esposa le cundía la tarea pues los hacía de 2 en 2. Eran muy pobres y sus 7 hijos eran una pesada carga ya que ninguno podía aún ganarse la vida. Sufrían además porque el menor era muy delicado y no hablaba palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de la bondad de su alma. Era muy pequeñito y cuando llegó al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo cual lo llamaron Pulgarcito. Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos y, si hablaba poco, en cambio escuchaba mucho. Sobrevino un año muy difícil, y fue tanta la hambruna, que esta pobre pareja resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños acostados, el leñador, sentado con su mujer junto al fuego le dijo: «Tú ves que ya no podemos alimentar a nuestros hijos, ya no me resigno a verlos morirse de hambre ante mis ojos, y estoy resuelto a dejarlos perderse mañana en el bosque, lo que será bastante fácil pues mientras estén entretenidos haciendo atados de astillas, solo tendremos que huir sin que nos vean». «¡Ay!», exclamó la leñadora, «¿serías capaz de dejar tú mismo perderse a tus hijos?». Por mucho que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía permitirlo, era pobre, pero era su madre. Sin embargo, al pensar en el dolor que sería para ella verlos morirse de hambre, consistió y fue a acostarse llorando. Pulgarcito oyó todo lo que dijeron pues, habiendo escuchado desde su cama que hablaban de asuntos serios, se había levantado muy despacio y se deslizó debajo del taburete de su padre para oírlos sin ser visto. Volvió a la cama y no durmió más, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó de madrugada y fue hasta la orilla de un riachuelo donde se llenó los bolsillos con guijarros blancos, y enseguida regresó a casa. Partieron todos, y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Fueron a un bosque muy tupido donde, a 10 pasos de distancia, no se veían unos a otros. El leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger astillas para hacer atados. El padre y la madre, viéndolos preocupados de su trabajo, se alejaron de ellos sin hacerse notar y luego echaron a correr por un pequeño sendero desviado. Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a bramar y a llorar a mares. Pulgarcito los dejaba gritar, sabiendo muy bien por dónde volverían a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo del camino los guijarros blancos que llevaba en los bolsillos. Entonces les dijo: «No teman, hermanos, mi padre y mi madre nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de vuelta a casa, no tienen más que seguirme». Lo siguieron y él los condujo a su morada por el mismo camino que habían hecho hacia el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero se pusieron todos junto a la puerta para escuchar lo que hablaban su padre y su madre. En el momento en que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor de la aldea les envió 10 escudos que les estaba debiendo desde hacía tiempo y cuyo reembolso ellos ya no esperaban. Esto les devolvió la vida ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó en el acto a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo que no comían, compró 3 veces más carne de la que se necesitaba para la cena de 2 personas. Cuando estuvieron saciados, la leñadora dijo: «¡Ay! ¿Qué será de nuestros pobres hijos? Buena comida tendrían con lo que nos queda. Pero también, Guillermo, fuiste tú el que quisiste perderlos. Bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué estarán haciendo en ese bosque? ¡Ay, Dios mío, quizás los lobos ya se los han comido! Eres harto inhumano de haber perdido así a tus hijos». El leñador se impacientó al fin, pues ella repitió más de 20 veces que se arrepentirían y que ella bien lo había dicho. Él la amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviese hasta más afligido que su mujer, sino que ella le machacaba la cabeza, y sentía lo mismo que muchos como él que gustan de las mujeres que dicen bien, pero que consideran inoportunas a las que siempre bien lo decían. La leñadora estaba deshecha en lágrimas. «¡Ay! ¿Dónde están ahora mis hijos, mis pobres hijos?». Una vez lo dijo tan fuerte que los niños, agolpados a la puerta, la oyeron y se pusieron a gritar todos juntos: «Aquí estamos, aquí estamos».
Ella corrió deprisa a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos: «Qué contenta estoy de volver a verlos, mis queridos niños. Están bien cansados y tienen hambre, y tú, Pierrot, mira cómo estás de embarrado, ven para limpiarte». Este Pierrot era su hijo mayor al que amaba más que a todos los demás, porque era un poco pelirrojo, y ella era un poco colorina. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que deleitó al padre y la madre, contaban el susto que habían tenido en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas buenas gentes estaban felices de ver nuevamente a sus hijos junto a ellos, y esta alegría duró tanto como duraron los 10 escudos. Cuando se gastó todo el dinero, recayeron en su preocupación anterior y nuevamente decidieron perderlos, pero para no fracasar, los llevarían mucho más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de esto tan en secreto como para no ser oídos por Pulgarcito, quien decidió arreglárselas igual que en la ocasión anterior, pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger los guijarros, no pudo hacerlo pues encontró la puerta cerrada con doble llave. No sabía qué hacer, cuando la leñadora les dio a cada uno un pedazo de pan como desayuno. Pensó entonces que podría usar su pan en vez de los guijarros, dejándolo caer a migajas a lo largo del camino que recorrerían. Lo guardó, pues, en el bolsillo. El padre y la madre los llevaron al lugar más oscuro y tupido del bosque y junto con llegar, tomaron por un sendero apartado y dejaron a los niños. Pulgarcito no se afligió mucho porque creía que podría encontrar fácilmente el camino por medio de su pan que había diseminado por todas partes donde había pasado, pero quedó muy sorprendido cuando no pudo encontrar ni una sola miga. Habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Hello Usai, entonces, de lo más afligidos, pues mientras más caminaban más se extraviaban y se hundían en el bosque. Vino la noche, y empezó a soplar un fuerte viento que les producía un susto terrible. Por todos lados creían oír los aullidos de lobos que se acercaban a ellos para comérselos. Casi no se atrevían a hablar ni a darse vuelta. Empezó a caer una lluvia tupida que los caló hasta los huesos, resbalaban a cada paso y caían en el barro de donde se levantaban cubiertos de lodo, sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito se trepó a la cima de un árbol para ver si descubría algo, girando la cabeza de un lado a otro, divisó una lucecita como de un candil, pero que estaba lejos más allá del bosque. Bajó del árbol, y cuando llegó al suelo, ya no vio nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de caminar un rato con sus hermanos hacia donde había visto la luz, volvió a divisarla al salir del bosque. Llegaron a la casa donde estaba el candil no sin pasar muchos sustos, pues de tanto en tanto la perdían de vista, lo que ocurría cada vez que atravesaban un bajo. Golpearon a la puerta y una buena mujer les abrió. Les preguntó qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían extraviado en el bosque y pedían albergue por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo: «Ay, mis pobres niños, ¿dónde han venido a caer? Saben ustedes que esta es la casa de un ogro que se come a los niños». «Ay, señora», respondió Pulgarcito que temblaba entero igual que sus hermanos, «¿qué podemos hacer? Los lobos del bosque nos comerán con toda seguridad esta noche si usted no quiere cobijarnos en su casa. Siendo así, preferimos que sea el Señor quien nos coma, quizás se compadecerá de nosotros, si usted se lo ruega». La mujer del ogro, que creyó poder esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse a la orilla de un buen fuego, pues había un cordero entero asándose al palo para la cena del ogro. Cuando empezaban a entrar en calor, oyeron 3 o 4 fuertes golpes en la puerta. Era el ogro que regresaba. En el acto la mujer hizo que los niños se ocultaran debajo de la cama y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó primero si la cena estaba lista, si habían sacado vino, y enseguida se sentó a la mesa. El cordero estaba aún sangrando, pero por eso mismo lo encontró mejor. Olfateaba a derecha e izquierda, diciendo que olía a carne fresca. «Tiene que ser», le dijo su mujer, «ese ternero que acabo de preparar lo que sentís». «Huelo carne fresca, otra vez te lo digo», repuso el ogro mirando de reojo a su mujer, «aquí hay algo que no comprendo». Al decir estas palabras, se levantó de la mesa y fue derecho a la cama. «Ah», dijo él, «así me quieres engañar, maldita mujer. No sé por qué no te como a ti también. Suerte para ti que eres una bestia vieja. Esta caza me viene muy a tiempo para festejar a 3 ogros amigos que deben venir en estos días». Sacó a los niños de debajo de la cama, uno tras otro. Los pobres se arrodillaron pidiéndole misericordia,
pero estaban ante el más cruel de los ogros quien, lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos y decía a su mujer que se convertirían en sabrosos bocados cuando ella les hiciera una buena salsa. Fue a coger un enorme cuchillo y mientras se acercaba a los infelices niños, lo afilaba en una piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había cogido a uno de ellos cuando su mujer le dijo: ¿Qué queréis hacer a esta hora? No tendréis tiempo mañana por la mañana. Cállate, repuso el ogro, así estarán más tiernos. Pero todavía tenéis tanta carne, replicó la mujer, hay un ternero, 2 corderos y la mitad de un puerco. Tienes razón, dijo el ogro, deíls una buena cena para que no adelgacen, y llévalos a acostarse. La buena mujer se puso contentísima, y les trajo una buena comida, pero ellos no podían tragar. De puro susto. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener algo tan bueno para festejar a sus amigos. Bebió unos 12 tragos más que de costumbre, que se le fueron un poco a la cabeza, obligándolo a ir a acostarse. El ogro tenía 7 hijas muy chicas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían todas un lindo colorido pues se alimentaban de carne fresca, como su padre, pero tenían ojitos grises muy redondos, nariz ganchuda y boca grande con unos afilados dientes muy separados uno de otro. Aún no eran malvadas del todo, pero prometían bastante, pues ya mordían a los niños para chuparles la sangre. Las habían acostado temprano, y estaban las 7 en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En el mismo cuarto había otra cama del mismo tamaño, ahí la mujer del ogro puso a dormir a los 7 muchachos, después de lo cual se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, que había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza y temiendo que el ogro se arrepintiera de no haberlos degollado esa misma noche, se levantó en mitad de la noche y tomando los gorros de sus hermanos y el suyo, fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas, después de haberles quitado sus coronas de oro, las que puso sobre la cabeza de sus hermanos y en la suya a fin de que el ogro los tomase por sus hijas, y a sus hijas por los muchachos que quería degollar. La cosa resultó tal como había pensando, pues el ogro, habiéndose despertado a medianoche, se arrepintió de haber dejado para el día siguiente lo que pudo hacer la víspera. Salió, pues, bruscamente de la cama, y cogiendo su enorme cuchillo. Vamos a ver, dijo, cómo están estos chiquillos, no lo dejemos para otra vez. Subió entonces al cuarto de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los muchachos, todos dormían menos Pulgarcito que tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del ogro que le tanteaba la cabeza, como había hecho con sus hermanos. El ogro, que sintió las coronas de oro. Verdaderamente, dijo, buen trabajo habría hecho. Veo que anoche bebí demasiado. Fue enseguida a la cama de las niñas donde, tocando los gorros de los muchachos. Ah, exclamó, aquí están nuestros mozuelos, trabajemos con coraje. Diciendo estas palabras, degolló sin trepidar a sus 7 hijas. Muy satisfecho después de esta expedición, volvió a acostarse junto a su mujer. Apenas Pulgarcito oyó los ronquidos del ogro, despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápido y lo siguieran. Bajaron muy despacio al jardín y saltaron por encima del muro. Corrieron durante toda la noche, tiritando siempre y sin saber a dónde se dirigían. El ogro, al despertar, dijo a su mujer: anda arriba a preparar a esos chiquillos de ayer. Muy sorprendida quedó la ogresa ante la bondad de su marido sin sospechar de qué manera entendía él que los preparara, y creyendo que le ordenaba vestirlos, subió y cuál no sería su asombro al ver a sus 7 hijas degolladas y nadando en sangre. Empezó por desmayarse, que es lo primero que discurren casi todas las mujeres en circunstancias parecidas. El ogro, temiendo que la mujer tardara demasiado tiempo en realizar la tarea que le había encomendado, subió para ayudarla. Su asombro no fue menor que el de su mujer cuando vio este horrible espectáculo. ¡Ay! ¿Qué hice?, exclamó. Me la pagarán estos desgraciados, y en el acto echó un tazón de agua en la nariz de su mujer y haciéndola volver en sí. Dame pronto mis botas de 7 leguas, le dijo, para ir a agarrarlos. Se puso en campaña, y después de haber recorrido lejos de uno a otro lado, tomó finalmente el camino por donde iban los pobres muchachos que ya estaban a solo 100 pasos de la casa de sus padres. Vieron al ogro ir de cerro en cerro, y atravesar ríos con tanta facilidad como si se tratara de arroyuelos. Pulgarcito, que descubrió una roca hueca cerca de donde estaban, hizo entrar a sus hermanos y se metió él también, sin perder de vista lo que hacía el ogro.
Que estaba agotado de tanto caminar inútilmente, pues las botas de 7 leguas son harto cansadoras, quiso reposar y por casualidad fue a sentarse sobre la roca donde se habían escondido los muchachos. Como no podía más de fatiga, se durmió después de reposar un rato, y se puso a roncar en forma tan espantosa que los niños se asustaron igual que cuando sostenía el enorme cuchillo para cortarles el pescuezo. Pulgarcito sintió menos miedo, y les dijo a sus hermanos que huyeran deprisa a la casa mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Le obedecieron y partieron raudos a casa. Pulgarcito, acercándose al ogro, le sacó suavemente las botas y se las puso rápidamente. Las botas eran bastante anchas y grandes, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse al tamaño de quien las calzara, de modo que se ajustaron a sus pies y a sus piernas como si hubiesen sido hechas a su medida. Partió derecho a casa del ogro, donde encontró a su mujer que lloraba junto a sus hijas degolladas. Su marido, le dijo Pulgarcito, está en grave peligro, ha sido capturado por una banda de ladrones que han jurado matarlos y él no les da todo su oro y su dinero. En el momento en que lo tenían con el puñal al cuello, me divisó y me pidió que viniera a advertirle del estado en que se encuentra, y a decirle que me dé todo lo que tenga disponible en la casa sin guardar nada, porque de otro modo lo matarán sin misericordia. Como el asunto apremia, quiso que me pusiera sus botas de 7 leguas para cumplir con su encargo, también para que usted no crea que estoy mintiendo. La buena mujer, asustadísima, le dio en el acto todo lo que tenía, pues este ogro no dejaba de ser buen marido, aun cuando se comiera a los niños. Pulgarcito, entonces, cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a la casa de su padre, donde fue recibido con la mayor alegría. Hay muchas personas que no están de acuerdo con esta última circunstancia, y sostienen que Pulgarcito jamás cometió ese robo, que, por cierto, no tuvo ningún escrúpulo en quitarle las botas de 7 leguas al ogro porque éste las usaba solamente para perseguir a los niños. Estas personas aseguran saberlo de buena fuente, hasta dicen que por haber estado comiendo y bebiendo en casa del leñador. Aseguran que cuando Pulgarcito se calzó las botas del ogro, partió a la corte, donde sabía que estaban preocupados por un ejército que se hallaba a 200 leguas, y por el éxito de una batalla que se había librado. Cuentan que fue a ver al rey y le dijo que si lo deseaba, él le traería noticias del ejército esa misma tarde. El rey le prometió una gruesa cantidad de dinero si cumplía con este cometido. Pulgarcito trajo las noticias esa misma tarde, y habiéndose dado a conocer por este primer encargo, ganó todo lo que quiso, pues el rey le pagaba generosamente por transmitir sus órdenes al ejército. Además, una cantidad de damas le daban lo que él pidiera por traerles noticias de sus amantes, lo que le proporcionaba sus mayores ganancias. Había algunas mujeres que le encargaban cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y representaba tan poca cosa, que ni se dignaba tomar en cuenta lo que ganaba por ese lado. Después de hacer durante algún tiempo el oficio de correo, y de haber amasado grandes bienes, regresó donde su padre, donde la alegría de volver a verlo es imposible de describir. Estableció a su familia con las mayores comodidades. Compró cargos recién creados para su padre y sus hermanos y así fue colocándolos a todos, formando a la vez con habilidad su propia corte. Moraleja. Nadie se lamenta de una larga descendencia cuando todos los hijos tienen buena presencia, son hermosos y bien desarrollados, mas si alguno resulta enclenque o silencioso de él se burlan, lo engañan y se ve despreciado. A veces, sin embargo, será este mocoso el que a la familia ha de colmar de agrados. El gato con botas. Un molinero dejó como única herencia a sus 3 hijos, su molino, su burro y su gato. El reparto fue bien simple, no se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habrían consumido todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el segundo se quedó con el burro, y al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida convenientemente trabajando juntos, lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y pausado: no debéis afligiros, mi señor, no tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no abrigara sobre esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto,
que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones de esta con las dos patas delanteras, y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso afrecho y hierbas en su saco y tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a que algún conejillo, poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado, cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fuese donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad donde, al entrar, hizo una gran reverencia ante el rey, y le dijo: «He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, era el nombre que inventó para su amo, me ha encargado obsequiaros de su parte». «Dile a tu amo», respondió el rey, «que le doy las gracias y que me agrada mucho». En otra ocasión, se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron dos perdices, tiró los cordones y las cazó a ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las dos perdices, y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante 2 o 3 meses llevándole de vez en cuando al rey productos de caza de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo: «Si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna está hecha, no tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que os mostraré, y enseguida yo haré lo demás». El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras se estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Socorro, socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando». Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portezuela y reconociendo al gato que tantas veces le había llevado caza, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas pese a haber gritado al ladrón, con todas sus fuerzas, el pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo 1000 atenciones, y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era apuesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado, bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas sumamente respetuosas y algo tiernas, y ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó, y habiendo encontrado a unos campesinos que segaban un prado, les dijo: «Buenos segadores, si no decís al rey que el prado que estáis segando es del marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín». Por cierto que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando. «Es del señor marqués de Carabás», dijeron a una sola voz, puesto que la amenaza del gato los había asustado. «Tenéis aquí una hermosa heredad», dijo el rey al marqués de Carabás. «Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año». El maestro gato, que iba siempre delante, encontró a unos campesinos que cosechaban y les dijo: «Buena gente que estáis cosechando, si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo como carné de budín». El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. «Son del señor marqués de Carabás», contestaron los campesinos, y el rey nuevamente se alegró con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba, y el rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de este castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que vos tenías el don de convertiros en cualquier clase de animal,
que podíais, por ejemplo, transformaros en león, en elefante. Es cierto, respondió el ogro con brusquedad, y para demostrarlo, veréis cómo me convierto en león. El gato se asustó tanto al ver a un león delante de él que en un santiamén se trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas que nada servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Además me han asegurado, dijo el gato, pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo, por ejemplo, que podéis convertiros en un ratón, en una rata. Os confieso que eso me parece imposible. Imposible, repuso el ogro, ya veréis, y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr por el piso. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió adelante y le dijo al rey: Vuestra Majestad sea bienvenida al castillo del señor Marqués de Carabás. ¿Cómo, señor Marqués?, exclamó el rey, este castillo también os pertenece. Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor. El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo al rey que iba primero, entraron a una gran sala donde encontraron una magnífica colación que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 copas: Solo dependerá de vos, señor Marqués, que seáis mi yerno. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor, y ya no corrió tras las ratas sino para divertirse. Moraleja. En principio parece ventajoso contar con un legado sustancioso recibido en heredad por sucesión, mas los jóvenes, en definitiva, obtienen del talento y la inventiva más provecho que de la posición. Otra moraleja. Si puede el hijo de un molinero en una princesa suscitar sentimientos tan vecinos a la adoración, es porque el vestir con esmero, ser joven, atrayente y atento no son ajenos a la seducción. Barba Azul. Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, vajilla de oro y plata, muebles forrados en finísimo brocado y carrozas todas doradas. Pero desgraciadamente, este hombre tenía la barba azul. Esto le daba un aspecto tan feo y terrible que todas las mujeres y las jóvenes le arrancaban. Una vecina suya, dama distinguida, tenía 2 hijas hermosísimas. Él le pidió la mano de una de ellas, dejando a su elección cuál querría darle. Ninguna de las 2 quería y se lo pasaban una a la otra, pues no podían resignarse a tener un marido con la barba azul. Pero lo que más les disgustaba era que ya se había casado varias veces y nadie sabía qué había pasado con esas mujeres. Barba Azul, para conocerlas, las llevó con su madre y 3 o 4 de sus mejores amigas, y algunos jóvenes de la comarca, a una de sus casas de campo, donde permanecieron 8 días completos. El tiempo se les iba en paseos, cacerías, pesca, bailes, festines, meriendas y cenas, nadie dormía y se pasaban la noche entre bromas y diversiones. En fin, todo marchó tan bien que la menor de las jóvenes empezó a encontrar que el dueño de casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy correcto. Tan pronto hubieron llegado a la ciudad, quedó arreglada la boda. Al cabo de un mes, Barba Azul le dijo a su mujer que tenía que viajar a provincia por 6 semanas a lo menos debido a un negocio importante, le pidió que se divirtiera en su ausencia, que hiciera venir a sus buenas amigas, que las llevara al campo si lo deseaban, que se diera gusto. He aquí, le dijo, las llaves de los 2 guardamuebles, estas son las de la vajilla de oro y plata que no se ocupa todos los días, aquí están las de los estuches donde guardo mis pedrerías, y esta es la llave maestra de todos los aposentos. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete al fondo de la galería de mi departamento, abrid todo, y de a todos lados, pero os prohíbo entrar a este pequeño gabinete, y os lo prohíbo de tal manera que si llegáis a abrirlo, todo lo podéis esperar de mi cólera. Ella prometió cumplir exactamente con lo que se le acababa de ordenar, y él, luego de abrazarla, sube a su carruaje y emprende su viaje.
Las vecinas y las buenas amigas no se hicieron de rogar para ir donde la recién casada, tan impacientes estaban por ver todas las riquezas de su casa, no habiéndose atrevido a venir mientras el marido estaba presente a causa de su barba azul que les daba miedo. De inmediato se ponen a recorrer las habitaciones, los gabinetes, los armarios de trajes, a cuál de todos los vestidos más hermosos y más ricos. Subieron enseguida a los guardamuebles, donde no se cansaban de admirar la cantidad y magnificencia de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los vargueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos donde uno se miraba de la cabeza a los pies, y cuyos marcos, unos de cristal, los otros de plata o de plata recamada en oro, eran los más hermosos y magníficos que jamás se vieran. No cesaban de alabar y envidiar la felicidad de su amiga quien, sin embargo, no se divertía nada al ver tantas riquezas debido a la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del departamento de su marido. Tan apremiante fue su curiosidad que, sin considerar que dejarlas solas era una falta de cortesía, bajó por una angosta escalera secreta y tan precipitadamente, que estuvo a punto de romperse los huesos 2 o 3 veces. Al llegar a con acento la puerta del gabinete, se detuvo durante un rato, pensando en la prohibición que le había hecho su marido, y temiendo que esta desobediencia pudiera acarrearle alguna desgracia. Pero la tentación era tan grande que no pudo superarla, tomó, pues, la llavecita y temblando abrió la puerta del gabinete. Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas, al cabo de un momento, empezó a ver que el piso se hallaba todo cubierto de sangre coagulada, y que en esta sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y atadas a las murallas, eran todas las mujeres que habían sido las esposas de Barba Azul y que él había degollado una tras otra. Creyó que se iba a morir de miedo, y la llave del gabinete que había sacado de la cerradura se le cayó de la mano. Después de reponerse un poco, recogió la llave, volvió a salir y cerró la puerta, subió a su habitación para recuperar un poco la calma, pero no lo lograba, tan conmovida estaba. Habiendo observado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la limpió 2 o 3 veces, pero la sangre no se iba, por mucho que la lavara y aún la restregara con arenilla, la sangre siempre estaba allí, porque la llave era mágica, y no había forma de limpiarla del todo, si se le sacaba la mancha de un lado, aparecía en el otro. Barba Azul regresó de su viaje esa misma tarde diciendo que en el camino había recibido cartas informándole que el asunto motivo del viaje acababa de finiquitarse a su favor. Su esposa hizo todo lo que pudo para demostrarle que estaba encantada con su pronto regreso. Al día siguiente, él le pidió que le devolviera las llaves y ella se las dio, pero con una mano tan temblorosa que él adivinó sin esfuerzo todo lo que había pasado. ¿Y por qué?, le dijo, la llave del gabinete no está con las demás. Tengo que haberla dejado, contestó ella allá arriba sobre mi mesa. No dejéis de dármela muy pronto, dijo Barba Azul. Después de aplazar la entrega varias veces, no hubo más remedio que traer la llave. Habiéndola examinado, Barba Azul dijo a su mujer: ¿Por qué hay sangre en esta llave? No lo sé, respondió la pobre mujer, pálida como una muerta. No lo sabéis, repuso Barba Azul, pero yo sé muy bien. Habéis tratado de entrar al gabinete. Pues bien, señora, entraréis y ocuparéis vuestro lugar junto a las damas que allí habéis visto. Ella se echó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón, con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Habría enternecido a una roca, hermosa y afligida como estaba, pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca. Hay que morir, señora, le dijo, y de inmediato. Puesto que voy a morir, respondió ella mirándolo con los ojos bañados de lágrimas, dadme un poco de tiempo para rezarle a Dios. Os doy medio cuarto de hora, replicó Barba Azul, y ni un momento más. Cuando estuvo sola llamó a su hermana y le dijo: Ana, pues así se llamaba, hermana mía, te lo ruego, sube a lo alto de la torre, para ver si vienen mis hermanos, prometieron venir hoy a verme, y si los ves, al señas para que se den prisa. La hermana Ana subió a lo alto de la torre, y la pobre afligida le gritaba de tanto en tanto: Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie? Y la hermana respondía: No veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece. Mientras tanto Barba Azul, con un enorme cuchillo en la mano, le gritaba con todas sus fuerzas a su mujer: Baja pronto o subiré hasta allá. Esperad un momento más, por favor, respondía su mujer, y a continuación exclamaba en voz baja: Ana, hermana mía,
¿no ves venir a nadie? Y la hermana Ana respondía: no veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece. Baja ya, gritaba Barba Azul, o yo subiré. Voy enseguida, le respondía su mujer, y luego suplicaba: Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie? Veo, respondió la hermana Ana, una gran polvareda que viene de este lado. Son mis hermanos. Ay, hermana, no, es un rebaño de ovejas. ¿No piensas bajar?, gritaba Barba Azul. En un momento más, respondía su mujer, y enseguida clamaba: Ana, hermana mía, ¿no ves venir a nadie? Veo, respondió ella, a 2 jinetes que vienen hacia acá, pero están muy lejos todavía. Alabado sea Dios, exclamó un instante después: son mis hermanos, les estoy haciendo señas tanto como puedo para que se den prisa. Barba Azul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa temblaba. La pobre mujer bajó y se arrojó a sus pies, deshecha en lágrimas y enloquecida. Es inútil, dijo Barba Azul, hay que morir. Luego, agarrándola del pelo con una mano, y levantando la otra con el cuchillo, se dispuso a cortarle la cabeza. La infeliz mujer, volviéndose hacia él y mirándolo con ojos desfallecidos, le rogó que le concediera un momento para recogerse. No, no, dijo él, encomiéndate a Dios, y alzando su brazo. En ese mismo instante golpearon tan fuerte a la puerta que Barba Azul se detuvo bruscamente. Al abrirse la puerta entraron 2 jinetes que, espada en mano, corrieron derecho hacia Barba Azul. Este reconoció a los hermanos de su mujer, uno dragón y el otro mosquetero, de modo que huyó para guarecerse, pero los 2 hermanos lo persiguieron tan de cerca, que lo atraparon antes que pudiera alcanzar a salir. Le atravesaron el cuerpo con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido, y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Ocurrió que Barba Azul no tenía herederos, de modo que su esposa pasó a ser dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentilhombre que la amaba desde hacía mucho tiempo, otra parte en comprar cargos de capitán a sus 2 hermanos, y el resto a casarse ella misma con un hombre muy correcto que la hizo olvidar los malos ratos pasados con Barba Azul. Moraleja. La curiosidad, teniendo sus encantos, a menudo se paga con penas y con llantos, a diario 1000 ejemplos se ven aparecer. Es, con perdón del sexo, placer harto menguado, no bien se experimenta cuando deja de ser, y el precio que se paga es siempre exagerado. Otra moraleja. Por poco que tengamos buen sentido y del mundo conozcamos el tinglado, a las claras habremos advertido que esta historia es de un tiempo muy pasado, ya no existe un esposo tan terrible, ni capaz de pedir un imposible, aunque sea celoso, antojadizo. Junto a su esposa se le ve sumiso y cualquiera que sea de su barba el color. Cuesta saber, de entre ambos, cuál es amo y señor. Las hadas. Érase una viuda que tenía 2 hijas, la mayor se le parecía tanto en el carácter y en el físico, que quien veía a la hija, le parecía ver a la madre. Ambas eran tan desagradables y orgullosas que no se podía vivir con ellas. La menor, verdadero retrato de su padre por su dulzura y suavidad, era además de una extrema belleza. Como por naturaleza amamos a quien se nos parece, esta madre tenía locura por su hija mayor y a la vez sentía una aversión atroz por la menor. La hacía comer en la cocina y trabajar sin cesar. Entre otras cosas, esta pobre niña tenía que ir 2 veces al día a buscar agua a una media legua de la casa, y volver con una enorme jarra llena. Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre mujer rogándole que le diese de beber. «¿Cómo no, mi buena señora?», dijo la hermosa niña. Y enjuagando de inmediato su jarra, sacó agua del mejor lugar de la fuente y se la ofreció, sosteniendo siempre la jarra para que bebiera más cómodamente. La buena mujer, después de beber, le dijo: «Eres tan bella, tan buena y tan amable, que no puedo dejar de hacerte un don», pues era un hada que había tomado la forma de una pobre aldeana para ver hasta dónde llegaría la gentileza de la joven. «Te concedo el don», prosiguió el hada, «de que por cada palabra que pronuncies saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa». Cuando la hermosa joven llegó a casa, su madre la reprendió por regresar tan tarde de la fuente. «Perdón, madre mía», dijo la pobre muchacha, «por haberme demorado», y al decir estas palabras, le salieron de la boca 2 rosas, 2 perlas y 2 grandes diamantes. «¿Qué estoy viendo?», dijo su madre, llena de asombro, «parece que de la boca le salen perlas y diamantes».
¿Cómo es eso, hija mía? Era la primera vez que le decía hija. La pobre niña le contó ingenuamente todo lo que le había pasado, no sin botar una infinidad de diamantes. Verdaderamente, dijo la madre, tengo que mandar a mi hija, mirad, Fanchan, mirad lo que sale de la boca de vuestra hermana cuando habla, ¿no os gustaría tener un don semejante? Bastará con que vayáis a buscar agua a la fuente, y cuando una pobre mujer os pida de beber, ofrecerle muy gentilmente. No faltaba más, respondió groseramente la joven, ir a la fuente. Deseo que vayáis, repuso la madre, y de inmediato. Ella fue, pero siempre refunfuñando. Tomó el más hermoso jarro de plata de la casa. No hizo más que llegar a la fuente y vio salir del bosque a una dama magníficamente ataviada que vino a pedirle de beber. Era la misma hada que se había aparecido a su hermana, pero que se presentaba bajo el aspecto y con las ropas de una princesa, para ver hasta dónde llegaba la maldad de esta niña. ¿Habré venido acaso?, le dijo esta grosera malcriada, para daros de beber. Justamente, he traído un jarro de plata nada más que para dar de beber a su señoría. De acuerdo, bebed directamente, si queréis. No sois nada amable, repuso el hada, sin irritarse. Está bien, ya que sois tan poco atenta, os otorgo el don de que a cada palabra que pronunciéis, os salga de la boca una serpiente o un sapo. La madre no hizo más que divisarla y le gritó. Y bien, hija mía. Y bien, madre mía, respondió la malvada echando 2 víboras y 2 sapos. Cielos, exclamó la madre, ¿qué estoy viendo? Su hermana tiene la culpa, me las pagará, y corrió a pegarle. La pobre niña arrancó y fue a refugiarse en el bosque cercano. El hijo del rey, que regresaba de la caza, la encontró y viéndola tan hermosa le preguntó qué hacía allí sola y por qué lloraba. ¡Ay, señor, es mi madre que me ha echado de la casa! El hijo del rey, que vio salir de su boca 5 o 6 perlas y otros tantos diamantes, le rogó que le dijera de dónde le venía aquello. Ella le contó toda su aventura. El hijo del rey se enamoró de ella, y considerando que semejante don valía más que todo lo que se pudiera ofrecer al otro en matrimonio, la llevó con él al palacio de su padre, donde se casaron. En cuanto a la hermana, se fue haciendo tan odiable, que su propia madre la echó de la casa, y la infeliz, después de haber ido de una parte a otra sin que nadie quisiera recibirla, se fue a morir al fondo del bosque. Moraleja. Las riquezas, las joyas, los diamantes son del ánimo influjos favorables, sin embargo los discursos agradables son más fuertes aún, más gravitantes. Otra moraleja. La honradez cuesta cuidados, exige esfuerzo y mucho afán que en el momento menos pensando su recompensa recibirán. Fin. Muchas gracias por escucharnos, recuerda suscribirte y darnos like.